usted me imagino que ya conoce a la persona que está al lado mío, Yaidi Santana Obeso. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Gracias por venir de nuevo. Sí, aquí estamos de nuevo para poder aportar un poquito el conocimiento que uno va adquiriendo a través de la experiencia con respecto a temas de la cotidianidad. Mira, pero no nos pongamos tan serios, no partamos tan serios, porque le tengo una pregunta que no es seria. Ya. ¿Quién es Emma Tamblay? Ah, la Emma Tamblay Santana. Ya, ¿quién es? ¿Quién es? Es mi hija mayor. Ya. Así que por temas de colegio hoy va a estar ahí detrás de cámara. Oye, más ratito la podría poner en cámara para que la conozcan. Sí. ¿Sabe leer y escribir y va en primero? Sí, sabe leer. Ahí tiene un poco de la inteligencia de la mamá y del papá, pues. Pero puso a la mamá primero. No, Sí. es una chicuca muy linda y es muy comunicativa, no es tímida. Sí, ella tiene sus momentos con las personas, pero cuando llega a un lado y le dicen salud de ella, lo único que le digo, hija, así no quieras dar besos, solo da un buenas, un hola, pero es lo mínimo que yo te voy a aceptar que tú hagas, porque no puedes no quedarte callada. Antes de entrar en materia, como que ha ido cambiando eso, Yaidi, Sí. de que antiguamente uno saludaba con beso a todo el mundo, llegaba a cualquier lado, hola, ¿cómo estás? Beso para todos. Ahora no. Es que ahora que toca da esa situación, cuando yo llegué acá a Chile me costó mucho ese tema Del dar besos. del dar besos, porque por ejemplo me presentaban y no sé, yo era amiga suya y usted me presentaba a un amigo, entonces yo obviamente usted lo va a saludar de beso, pero no a su amigo porque me lo está presentando recién y la persona enseguida hacía así, pues para mí eso era, porque para nosotros el beso significa cercanía. Ya. Yo no lo conozco a él, por lo tanto no tengo por qué darle un beso, solo con que le dé la mano estoy siendo educada. Claro, los chilenos damos el beso como una muestra de afecto, que eres bienvenido, que eres bienvenida. Pero Sí. eso, como le digo, ha ido cambiando. Sí, Ha ido ya. cambiando, ahora ya no es tan así. ¿Ya no están de beso o ya? No, ahora como que no... Ah, es ya, que lo que hola. pasó fue con la pandemia, pues, Yaidi. Ah, sí, bueno, sí. Ahí aprendimos a distanciarnos, entonces ya no es como, hola, ¿cómo estás? Y beso, te presento a una amiga. Hola. Hola, mucho gusto. Sí, a mí me pasa igual, de repente me acostumbré un poco ya a saludar así, pero veo que ya la gente igual ya saluda de mano. Sí. Bueno, a mí no Sí. me afecta la verdad, porque no estoy acostumbrada mucho a saludar de besos beso. si es que no conozco a la persona. No, no está en su cultura, digamos. Sí, no, si me saludan de beso bien y si no, también, así como no me afecta. Sí, no, yo no soy de beso así como... Ya, pero usted lo saludé bien hoy. No, pero es que nosotros ya nos conocemos, somos parte de la casa. Ah, ya, bueno, pues. sí, sí está bien, pero claro, le cuesta a uno de todas maneras acostumbrarse a eso. Me costaba mucho. Estoy hablando hace 11 años. El Donde choque cultural es mi complejo. pololo. ¿Cómo se llama en su país? Novio, pues. Novio. Sí, el Aunque no novio. se vaya a casar con él, se llama novio. El peor es nada. Si uno dice entre los más cercanos, ay, con tu peor es nada. Peor es nada. Sí. Ya estamos lo mismo que en Chile. Entonces él venía y me presentaba a sus amigos de infancia y sus amigos de infancia me saludaban. Y yo así como, y él me decía, no, acá es normal, eso es normal. Ya así como, pero es que él no me conoce a mí porque llega y me da un beso. Pero bueno, ya me acostumbré, la verdad, con 11 años acá ya uno, Ya, claro. ya como poroto con pasta y revuelto. Como porotos con pasta, se llaman Poroto con rienda. porotos con rienda, como porotos con pasta. No me esté cambiando los nombres, por favor. Bueno, pero para que entiendan un poco de los migrantes que nos están sintonizando y bueno, allá en mi país igual nos están viendo, entonces el poroto con, que allá le llaman, es como la Zaragoza. Mire, es lo mismo que Al yo dijera, frijol. lo que yo le dijera a usted, papa con carne mechada. Y usted me dice, no, pues son papas chorreadas, me va a decir. O Pero son es lo papas mismo. rellenas. O la papa rellena. Bueno, ya, poroto con rienda. Ya, ahí cambió. Sí. Yaidi, ya, ahora entrando ya en tema, terreno, pues, al tema, a lo que pues. nos convoca. Ya. ¿De qué hablamos hoy día? Mire, hoy vamos a hablar un poco sobre, teniendo en cuenta, yo en el anterior trabajo que estuve, creamos la Oficina de la Discapacidad y eso me generó tanta cercanía con ese tema que hoy quiero un poco hablar sobre ello, porque hay muchas personas que todavía tienen un lenguaje un poco despectivo respecto a las personas con discapacidad.
por ejemplo, el sordito, el cieguito. Vamos a ir aprendiendo un poco cómo se le llama en realidad a las personas el lenguaje correcto, el uso correcto de ese lenguaje. Entonces, también vamos a hablar un poco sobre la legislación que actualmente está y las que durante los años Chile ha suscrito tratados internacionales referentes a la protección integral de las personas con discapacidad. Entonces es importante que aquellas personas que hoy nos sintonizan, sea usted una persona con discapacidad o sea usted una cuidadora, este tema es bastante sensible para mí, porque he visto situaciones que igual me apenan, como las personas que dicen, ay, que ese es enfermito. Todavía hay personas que se extrañan cuando hay niños con algún tipo de TEA, están en un ambiente y tienen una crisis en su momento. Todavía hay gente que se queda abismada viéndolo. No, nosotros tenemos que aprender a vivir con todo, pues con todo. Y cuando hemos hablado, por ejemplo, de migración, tenemos que aprender a vivir con los migrantes. Cuando hoy estamos hablando de personas con discapacidad, tenemos que aprender a vivir con ellos y ser más inclusivos desde los mismos espacios públicos. O sea, cuando no hay una baranda, cuando nosotros, bueno, yo no lo he hecho, pero cuando hay personas que cínicamente se estacionan en espacios de personas con discapacidad, no han comprendido que este mundo está integrado por diversas personas, y entre eso las personas con discapacidad, y no son anormales. Entonces, cuando hablamos en sí de discapacidad, es cuando la persona, en relación a sus condiciones de salud física, mental o psíquica o de otro aspecto, tiene una cierta limitante para desarrollar a plenitud eso. Entonces, eso conlleva ciertos cambios que afectan su mismo entorno. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para vivir, sí o no, en un entorno en donde no entienden todavía que no se dice el minusválido, no se dice el postrado, sino que el lenguaje todavía es un poco discriminatorio. Con respecto a la discapacidad, el mismo Estado ha hecho leyes, o el mismo Congreso, se ha emitido leyes con respecto a el tema de la inclusión laboral, que también es importante conocer, porque la inclusión laboral, muchas empresas meten a las personas con discapacidad porque les toca, realmente vamos a lo cierto, porque les toca, porque hay una ley que los obliga a tener de cada 100 personas a una persona con discapacidad. Y si es que eso no lo pueden cumplir por X y motivo, eso debe ser argumentado. No es porque la empresa diga, no, es que nosotros solo queremos personas con discapacidad visual. No, porque hay una ley de discriminación, de no discriminación, que no te permite escoger a qué personas con discapacidad tú quieres o no quieres contratar. Porque el término optar por ciertas personas con discapacidad, ya estamos hablando de discriminación. Entonces, es importante que hoy usted también pueda entender que si tiene alguna persona con discapacidad, le pueda dar tratamiento o lo trate de tú a tú. Está bien que muchos tienen algún tipo de dependencia de sus cuidadores como tal, pero no quiere decir que ellos sean anormales y referirnos a nosotros como los normales. O sea, no porque tengan algún tipo de discapacidad son anormales. Son unas personas con discapacidad. ¿Usted piensa que eso se da todavía? O sea, que hay personas que piensan que son anormales por tener alguna discapacidad física. Hay personas que todavía ven en otra, no sé, ¿se acuerda que en un tiempo, hace muchos años, la gente se refería a la persona con discapacidad mentales o psíquica, en este caso, como los loquitos? Ay, que él es loquito. Tontito también. Tontito. Entonces esas cosas ya no pueden existir, pero todavía existen. O personas con capacidades diferentes. Ese es un término que he escuchado mucho hasta en eventos.
no sé, las personas que tienen capacidades diferentes se pueden sentar acá, mira, acá está la baranda, la rampa, no, pues, no es personas con capacidades diferentes, son personas con discapacidad. Y hasta usted o yo podemos en algún momento tener algún tipo de discapacidad, que nos limita a hacer a un 100% lo que hacíamos antes. Pero hay unas que son de origen, o sea, que nacemos con ese tipo de discapacidad y otras que se generan. Por ejemplo, un accidente. Un accidente, sí. Eso. Entonces, no quiere decir que todos los niños que tienen TEA son los únicos que tienen discapacidad. No. Y por eso es tan importante la ley que salió ahora, que quedó efectiva ahora, entró en vigencia en marzo del 2023, porque le da luces a ciertas instituciones públicas y privadas sobre el tratamiento que se le debe dar a los niños, niñas y adolescentes respecto al TEA. Y el TEA es el trastorno espectro autista, pero ese trastorno espectro autista tiene 5 categorías. Yeah. O son diversos trastornos. Entonces, por eso es que a veces uno ve ciertas actitudes en un niño que no ve en otro. Y hay uno que se conoce desde que uno los está cuidando, desde bebé, de que son lactantes, un poquito más, 2, 3 años, porque uno en la cotidianidad se va dando cuenta que tienen problemas un poco del lenguaje, que no es lo mismo que un trastorno leve del lenguaje, pero sí uno se va dando cuenta de cierto comportamiento de ese niño y ahí uno generalmente acude a un especialista para que determine qué tipo de trastorno tiene su bebé en este caso, su niño en este caso. O las mismas profesoras cuando están dentro de los jardines o en los colegios, van observando ciertas actitudes de los niños, niñas, adolescentes y se va viendo si se diagnostica o no. Ahora, es importante que las personas con discapacidad puedan entender que no son diferentes, no. Porque yo vi una película que me gustó tanto, que era una coreana que tenía TEA y era abogada y era exitosa, pero ella tenía que relacionar sus casos con las ballenas. Y aprendí una que otra cosa de la ballena en medio de esa película porque yo decía, qué impresionante la manera en que ella relacionaba un caso con las ballenas. Es que la ballena, y uno quizás lo observa, bueno, a mí no me extraña eso porque yo me relaciono mucho con personas con discapacidad, pero quizás otras personas dirían, pero una abogada, y eso es una película en Netflix, sin hacerle propaganda al Netflix. Que fue muy vista, calificada con muchos me gusta, porque hizo entender que todos estamos preparados para lo que queremos ser. O sea, si yo me quiero comer el mundo, literalmente me lo voy a comer. ¿Y cuál es la única limitante que yo pueda tener? Mi mente, ¿verdad? Y esa abogada demostró que la única limitante que ella tenía era ninguna, porque ella en su mente craneaba los casos, los trasladaba como las ballenas y ¡pum!, le surgía la idea y comenzaba a hablar. El artículo tanto, porque desarrollan también mucha inteligencia, o sea, más rápido de sus capacidades. No todos son iguales, por eso es que el trastorno espectro autista tiene diversos tipos, porque ellos ¿ha visto los niños que arman con los Legos? Sí, claro. Ese es otro tipo de niños. Tienen un nivel de concentración mayor. O ha visto los niños que cuando perciben que usted se está burlando, para ellos burlando de ellos, y ya tienen crisis porque perciben que usted se está burlando de ellos. Pero porque ellos no saben regular un poco sus emociones. O cuando se les cayó, ellos armaron todos los carritos en línea y llegó la mamá y por limpiarlo lo rodó y entonces no puso el rojo después del azul el amarillo, pero él sabe que así van sus carritos y su mamá como que, ay, lo va a poner igual, queda en línea. Esas son situaciones que uno va viviendo con los niños que tienen algún tipo de trastorno. Pero otro tipo de discapacidad que podemos hablar es la visual, es la auditiva.
las personas que mal llaman postrada, que estuve leyendo también un poco sobre la última encuesta que se dio sobre discapacidad, que la pueden ver un poco en el Senadis, respecto a las edades de discapacidad que estamos actualmente. Y los que más tienen discapacidad son las personas adultas mayores. Claro, porque ya uno en el deterioro físico, producto de los años ya. Producto de los años también adquiere un tipo de discapacidad. Entonces, es importante también tener en cuenta aquellos que hacen el rol de cuidador. También es muy importante cuidar a esas personas, porque esas personas también sufren un desgaste. Dentro de las personas con discapacidad, esas personas sufren un desgaste tanto físico como emocional, y más aún cuando esos cuidadores no tienen relevo, no tienen un relevo, qué sé yo, yo tengo un tipo de discapacidad que tienen que cambiarme, cuidarme, y siempre está la misma señora, bueno, yo siempre utilizo el nombre de Juana Pérez, no sé por qué, pero está la misma Juana Pérez siempre haciendo esa cotidianidad. Esa persona también se agota. Y esa persona muchas veces termina más enfermos que la otra persona. Porque donde no tienen el cambio, el relevo, esas personas también se van afectando. Entonces es importante que usted que nos está escuchando y que aún está ahí pensando que es diferente, que porque nació así, que porque le dio esto. No. El problema no es usted. El problema es que nosotros como sociedad no estamos preparados para las personas como usted. Porque nos ha costado tanto los cambios de chip, nos cuesta todo entender de que yo puedo trabajar con una persona con discapacidad. Entonces ya uno va pensando, pucha, ¿será que lo va a hacer bien o no lo va a hacer bien? O no, pucha, ¿será que, bueno, está porque tienen que cumplir la cuota mínima de inclusión laboral? Bueno, me va a tocar soportar. Esos comentarios que tú tienes en tu mente muchas veces son discriminatorios. Entonces es importante a través de este espacio que hoy me están dando, que aquellas personas que nos están viendo, y aún, Cristian, algo que tengo que recordarles es que muchas personas al día de hoy están sin credencial de personas con discapacidad, y eso les da mucho beneficio a ellos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Uno de los beneficios que puede darles a ellos es la pensión de invalidez. Pueden estar en la cuota que pide la ley de inclusión laboral. Para que puedas tú tener la pensión, tienes que tener ya la credencial de invalidez. Para que tú puedas trabajar en una empresa pública o privada, porque esta ley de inclusión laboral exige a todas las empresas. Y si es que no lo hacen, está el Senadi para pedir respaldo de por qué no están cumpliendo con esa cuota que la ley misma estipula de manera expresa, clara y exigible. Entonces, también pueden acceder a los beneficios. Se le da mayor porcentaje a la familia que tengan una persona con discapacidad, con el registro social de hogares. Uh-huh. Si dentro de su familia existe una persona con discapacidad, eso se le da mayor valor. Ahora también las personas con discapacidad tienen derecho al voto asistido. Y también, son beneficios, ayudas técnicas que también pueden tener ellos. Por ejemplo, si yo tengo un problema, una discapacidad auditiva, yo puedo postular a las ayudas técnicas que se dan a través del Senadi. Entonces, todos esos son beneficios. ¿Por qué tienen que tener la creencia? Porque obviamente son dineros públicos que tienen que estar debidamente argumentados de que es para una persona que tiene la credencial de discapacidad. Pero, ¿cómo se hace ese trámite? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué documentos tengo que llevar? Etcétera.
Bueno, ese trámite se hace a través del COMPIN en www.zerofila.gov.cl. Lo puede hacer la persona que tiene con discapacidad, un tercero o el mismo COMPIN. Para poder adquirir esa credencial de discapacidad, primero debe haber un diagnóstico, debe haber un informe social y tiene que tener la cédula de identidad por ambas partes, copia por ambos lados, y tiene que también tener un informe de IVADET. Es un informe que da una persona que está capacitada para diagnosticar en sí cuál es la discapacidad de aquella persona. Con esos documentos se sube, que ya dije anteriormente, puede ser la misma persona con discapacidad, un tercero o el COMPIN. Entonces, cuando se ingresan esos documentos, ellos tienen aproximadamente 10 días hábiles o 20 días hábiles para dar respuesta respecto a eso. Una vez que aprueban o rechazan, porque pueden aprobar o rechazar esa solicitud, cuando la aprueban, se le da una resolución de que se aceptó esa solicitud para la credencial de personas con discapacidad y se le envía una copia también al registro civil. Entonces, es el registro civil quien le da ese carné a ellos. ¿Qué va en ese carné? En ese carné va qué tipo de discapacidad tiene, cuánto es el porcentaje, cuánta cantidad de personas con discapacidad hay, cuándo vence ese carné de discapacidad, todas esas especificaciones. Entonces ellos tienen que, el registro civil emite esa credencial y le da un correo de notificación para que la persona tome conocimiento de que ya está listo la credencial. Lo otro, cuando la rechazan, por X o Y motivo, porque la pueden también rechazar, la persona tiene 5 días para solicitar una explicación sobre por qué se la rechazaron. Entonces es importante de que ustedes que nos están viendo puedan, si es que no tienen todavía la credencial de discapacidad, puedan hacer ese trámite de tal manera de que puedan también acudir y tener beneficio respecto a lo que el mismo Estado a través de la legislación le puede dar. Yaidis, mientras la escuchaba, atentamente por cierto, estaba analizando de que de repente nosotros, los chilenos, como que obviamos ciertas cosas. Sí. Y entre ellas, por ejemplo, de que cuando ahora se construye algún edificio, tiene que tener acceso, rampas, qué sé yo, y a veces nos olvidamos de eso, como que no nos importa si hay o no hay una rampa para subir, no está lo mismo. Bueno, ahora ha cambiado un poco eso. ¿Por qué? Por medio del CEPLAT de las municipalidades, cuando se hace algún tipo de edificaciones o construcciones o los parques que vemos, la ley los obliga a ellos a ser accesibles. De hecho, las mismas municipalidades tienen que cumplir con ciertas características de acceso universal para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o de movilidad. Entonces, ahora se revisa mucho eso. Lo mismo, por ejemplo, se revisa que haya ascensores. Vaya usted a saber si quizás sirven en los edificios o en las municipalidades, pero se revisa todo ese tipo de... No sé si usted ha observado por la calle la manera como ponen la cerámica. La textura de lo... ¿Y así? Eso es para las personas con discapacidad visual. Sí, claro. Entonces ellos van de línea a línea a línea y cierto tramo le ponen una baldosa o una cerámica que es así. Entonces ellos hasta ahí ya saben que viene un cruce para la izquierda o para la derecha. Sí, claro. Y tiene una bajadita, una rampla. Entonces esa rampla, ellos entienden que va una bajada. O sea, eso debe ser así. ¿Por qué? Para hacerle más fácil la vida en comunidad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Incluso hay unas que tienen unos círculos, unas circunferencias, no sé qué significan. Claro, eso, todo eso son construcciones que se hacen por medio de la seccional de planificación de las municipalidades
y sí o sí deben cumplir con esas especificaciones en cuanto a la construcción. Por aquello de la inclusión, porque si hablamos de inclusión laboral, la inclusión debe ser universal, debe ser desde lo social, debe ser desde lo educacional, porque si no, no estamos hablando de una inclusión en general, sino una inclusión en ciertos aspectos que siempre nosotros como seres humanos, yo tengo el pensamiento de que nos tienen que poner una ley para poder cumplir algo, ¿entiendes? Entonces, en esta oportunidad, más que hablar un poco sobre discapacidad, es concientizar a aquellos que nos están viendo respecto a si tenemos algún familiar con algún tipo de discapacidad, podamos iniciar el proceso de la credencial, de acreditarlo. Y si es que ya está acreditado, comencemos a aprovechar los beneficios que ellos tienen para poder mejorar la calidad de vida de ellos. Por ejemplo, hay personas que tienen discapacidad visual y tienen los teclados táctiles, de tal manera que ellos puedan también en las mismas universidades. De hecho, yo actualmente estoy dando clases en una universidad acá en Copiapó y a nosotros nos dan muchos talleres relacionados desde el centro de aprendizaje para tratar a los estudiantes con algún tipo de trastorno. Ya. ¿Por qué? Porque si nosotros como docentes que estamos impartiendo una enseñanza pensamos que todo el estudiantado capta la información que estás transmitiendo o el conocimiento que estás transmitiendo de la misma manera, estamos equivocados. Entonces ellos por obligación tienen que ser inclusivos o incluidos dentro del aula. Entonces nosotros también tenemos que estar preparados para poder entender. Por ejemplo, puede que a uno le pase que el estudiante le dice, profesora, mire, esto acá, usted dijo que hoy íbamos a hacer esto y esto. Pero quizás la profesora comenzó a dar la clase y se lo olvidó, ¿verdad? Y él se acerca, esa persona, profesora, es que usted, estoy hablando de educación superior, Sí. Profesora, es que usted no dio esto y esto. Ah, ya, sí, mira, y uno tiene que explicarle a esa persona y no es como, qué fastidio este niño si no lo puede dar, no lo di. No, tú a ellos tienes que explicarle, mira, no lo di por esto y esto, pero en la próxima clase tú eres el primero que me vas a recordar. Y él se queda tranquilo, o esa persona se queda tranquila, porque le estás dando a entender que tú lo comprendes, que tú para ti, él es muy importante al igual que el resto. Si no, esa persona puede desregularizarse. Entonces, hasta eso, los profesores de educación superior nos están preparando para poder incursionar a esos estudiantes. Entonces, yo creo que vamos avanzando, sí, vamos avanzando, pero todo hay que tenerlo reglado, todo hay que hacerlo por ley, porque de lo contrario, desde el mismo interior del ser humano, sí que nos cuesta. Yo creo que el problema que hay ahí, Yairis, es el tema discriminar mal usado. Porque, por ejemplo, ¿qué puede ser? Con algo físico, por ejemplo, usted, o sea, con algo material. ¿Por qué se puso zapatos rosados y no rojos? Si usted tiene rojos. Usted Sí. discriminó. Me pongo el rojo, me pongo el... O, por ejemplo, alguien en un restaurante dice, necesito gente para atención de público. Sí. ¿Me entiende? Y necesito con estas características. Entonces yo discrimino entre el que sabe y el que no sabe. Prefiero el que sabe. ¿Me entiende? O sea, uno siempre discrimina. El problema es cuando uno ocupa mal la discriminación. Sí, cuando hay una afectación, A una- más allá que... Claro. Porque, por ejemplo, está bien el ejemplo de los zapatos, yo me lo hubiese podido poner con rojo, con negro. Con negro, con lo que sea. Pero usted Pero lo yo eligió, decidí discriminó que- entre los colores. Claro, claro, pero este zapato no se va a afectar emocionalmente si yo No, claro. lo elijo. Pero aquella persona, si tú haces discriminación y ellos, la percepción de ellos es más aguda que la de nosotros. Por eso se acuerda cuando le comentaba el ejemplo de que ellos perciben a veces que usted se está burlando indirectamente de ellos y hay que regularizarlos a ellos de tal manera de decirles, no, pero si Cristian no se estaba burlando Todavía de hay ti. gente tan idiota que se puede mofar de una persona en Es que situación de discapacidad. no es que se mofen, lo que pasa es que ellos entienden
de esa manera que tú te estás burlando de ellos. Entonces, lo que hay que entender, hacerle entender a Juan, al niño, o a la niña o al adolescente, de que usted no se está burlando de él, que usted hizo un comentario que no tiene nada que ver con él, porque él lo puede percibir para él. Puede darse el caso, como puede darse el caso de gente que todavía hace comentarios, y si el niño está entretenido ahí con el carrito y escuchó, pues es un niño con intelecto, que quizás tenga algún tipo de discapacidad intelectual, pero no quiere decir que no entienda ciertas cosas. ¿Entiendes? Sí, Por ejemplo, claro. cuando uno habla con un niño que no tiene ningún tipo de trastorno y uno está hablando entre dos, y por ejemplo a mí me ha pasado con mi hija, y yo estoy hablando con la persona y digo, no, pero es que, tú sabes que no están escuchando. Y ella dice, está diciendo que yo estoy escuchando. Son como esas situaciones en donde Sí, ellos sí, le entiendo. perciben algo surreal y piensan que tú te estás burlando de ellos. Y tú no te estás burlando de ellos. No, claro, claro Entonces, que no. es como muy fina la línea entre que ellos perciben su percepción respecto a ciertos escenarios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que bajarnos a ellos, hacerles entender que no era eso que ellos percibieron en ese momento, para que no se desregularice. Ahora, otra cosa que quería hablarles es sobre la nueva ley que está más que calientita ahora, que fue en marzo. Es la misma ley TEA, que esa permite que los niños, niñas, adolescentes tengan la oportunidad, porque ellos también, como están en ese tema de la inclusión en cuanto a lo social, a lo educativo, están en un aula de clase igual que todos los niños. Pero hay momentos que ellos sufren crisis, y quien normalmente calman esas crisis son sus padres o su tutor legal. Entonces, ¿qué con esta ley que se hizo? Se les permite a la madre, al padre o quien haga sus veces, su tutor legal, de salir introspectivamente de su lugar de trabajo si es que la profesora o la directora del jardín o del colegio le llama, ¿sabe qué, señora Juana? Su hijo tuvo una desregularización o una crisis, y usted es el jefe de Juana Pérez, señor Cristian, me tengo que ir rápido porque se puede ir. Y ese tiempo que ella ocupa en trasladarse, en calmar a su hijo, se lo tiene que llevar a la clínica o lo tiene que pasar con él la tarde que falte el día laboral, no se puede contar como salida introspectiva del trabajo para como fin de despedirla, de terminar el contrato Causal de laboral. despido. Causal de despido, exacto. No puede ser un hecho para que usted asuma a fin de mes, ¿sabe qué? Saque a Juana Pérez porque en verdad que está saliendo mucho. No, porque la misma ley lo protege. Pero ¿cómo los protege? Para que entiendan, esta ley los organizó de tal manera. Usted ingresa al portal de inspección del trabajo y ahí arribita dice formulario ley TEA. Usted tiene que diligenciar eso. Ahí le pide el nombre, su RUT, creo que su dirección o correo electrónico, el nombre del niño, lo firma y lo deja como constancia en la inspección de trabajo a través de su portal de su usuario en la inspección de trabajo, y también toma conocimiento su empleador. ¿Por qué? Porque no va a faltar el empleador que va a tomar las causales de salir introspectivamente del trabajo sin avisar a un superior jerárquico y va a ser causal para despido. Esa persona tiene ese respaldo. Yo salí en tal oportunidad, tengo cómo corroborarlo porque tengo la llamada de la directora me puede dar un certificado que yo estuve aquí, que después me lo lleva a mi niño acá. El niño tiene que estar diagnosticado, sí, debidamente. No es que si yo presumo que mi hijo tiene un trastorno Ya, se y entiende. entonces yo voy a poner, no. Tiene que haber un diagnóstico sobre cuál es el trastorno de su pequeño, de su niño, niña, adolescente. Yairi, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, me parece que eso nos hace crecer como sociedad, pero tengo algunos reparos en algunas cosas. Por ejemplo, en la educación pública se reciben obviamente niños con TEA, niños con movilidad reducida o que están en sillas de ruedas, etc. Pero los colegios no están preparados para eso. Por ejemplo, le hablo desde mi total ignorancia, pero si un chico tiene TEA, tiene que estar al cuidado de alguien que sepa cómo desarrollarse en ese ámbito. Sí. ¿Y los colegios lo tienen? Mire,
Sinceramente, por la experiencia que tengo, sí, hay personas que están preparadas, se han ido preparando con el tema de los niños con trastornos, pero aún nos falta. Porque, por ejemplo, hay niños que requieren de la presencia inmediata de una persona que maneje esos trastornos y no está. O está en curso, o no tiene relevo, o siempre es esa misma persona. Entonces eso no puede pasar. O un ejemplo, un hipotético caso. La misma señora Juana Pérez ahora es profesora y se maneja, tiene una especialidad o un expertise en cuanto a los niños con TEA. Pero ella se incapacitó, pidió una licencia médica, pero no hay nadie que la reemplace. ¿Qué pasa en ese tiempo que ella tiene una licencia? Entonces, esos son los vacíos que hay actualmente en las instituciones. ¿Entiendes? Es que hay otro tema, por ejemplo, lo hablo con conocimiento de causa, no voy a decir el colegio porque no es mi función esa, donde hay un chico que se mueve en silla de ruedas y no tienen cómo subirlo al segundo piso y su salón de clase está en el segundo piso y entre sus compañeros o entre los profesores tienen que estar cargándolo para subir. Entonces, creo que si vamos a hacer las cosas tenemos que hacerlas bien. ¿Me entiendes? Ah, no, sí, claro. No es por cumplir, no es por cumplir. Como, ya, bueno, vamos a recibirlo, porque ya es un problema recibirlo. O sea, ya aquí en las instituciones ya es un problema recibirlo. Y lo reciben porque les toca, una cosa así. Ya, vamos a recibirlo, pero no sé. Pasaba esa misma situación. Pero espéreme, Yairi, no quiero que se malentienda lo que yo estoy diciendo. O sea, de que tiene que haber esa inclusión, sí la tiene que haber, yo soy un convencido de eso. Pero con calidad. Pero con calidad. O sea, ¿de qué nos sirve decir sí? Nosotros vamos a tener, pero si los profesores no están capacitados para atender a un chico o una chica que tenga TEA, entonces lo hacemos a la chilena. Y así lo hacemos. Es que ese es el problema. O sea, como le decía, si vamos a hacer las cosas, hagámosla bien, tengamos personal capacitado que esté con conocimiento de qué hacer en el caso de una crisis de TEA, o qué pasa cuando el chico que se mueve en silla de ruedas no puede bajar porque no puede bajar una escalera en silla de ruedas. Entonces, claro, se la estamos haciendo más difícil en vez de solucionar el problema. Porque es tan simple, y perdónenme lo que tienen que ver con la educación, porque yo no soy educador, no soy pedagogo, pero es tan fácil como decir, ya, tenemos chicos que están en silla de ruedas, que estén en el primer piso, es una cosa lógica. Sí, que no cumplen con los accesos que deben tener. Entonces que estén en el primer piso, pero no lo pongan en el segundo piso, porque les van a complicar la vida. Entonces es tan simple de pensar, pero tan difícil de hacer. Y el mismo hecho de ese niño que usted me dice que tiene esa discapacidad física en cuanto a la movilidad, el hecho de que sus compañeros tengan que cargar, que lo llevan, o sea, yo creo que para él ya es tema, porque me siento diferente, porque no es lo mismo que yo mismo vaya subiendo con mi silla de ruedas, una rampa. La independencia. La independencia. Porque suena bonito. Hablemos las cosas. Sí, hay muchas leyes. Hay muchas leyes. Con más romanticismo. Claro, es súper entretenido decir, entre los compañeros lo cuidan y lo bajan en la silla. Pero no debe ser. Pero cuando los niños no quieran hacerlo, es gran punto. Entonces, por eso le digo, o sea, suena bonito y tiene que ser así. Pero también tiene que haber una colaboración más macro, de decir, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, tengamos las personas capacitadas, qué pasa en estas circunstancias, qué pasa en esta otra. Porque una persona que no tenga conocimiento del TEA es un tema. Porque no lo entiende, no lo va a entender, va a decir, no sé qué hacer. Y justo van a llamar a la mamá o al papá, y el papá se va a demorar 1 hora en llegar, en que sale, en que llega. ¿Y cómo controla la situación? ¿Cómo controla 1 hora a un niño que tiene una crisis? Claro, por ejemplo, hay casos o hay escuelas en donde no es que le digan que no le van a dar el cupo, quiero que lo entiendan así, porque capaz que después me tiran comentarios los educadores. No es que digan que no, pero indirectamente le dice, pero mamita, mire, porque lo he vivido, situaciones que me han dicho personas que yo conozco, pero mamita, mire, ¿usted cree que el niño va a estar bien acá? Porque mire, usted es la única que lo maneja, usted es la única que sabe sus mañas, entonces usted vea bien si es que lo quiere exponer a estar acá con el resto de niños. Pero será esa conversa ahí? No sé. Sale más barato
decir eso que contratar personal calificado para que lo atienda. Claro, por el mismo presupuesto que no tienen. Ese es el punto. O si no, los capacitan, pero los capacitan así como una estrella fugaz. Entonces ya dice, el colegio dice, no, estamos certificados para recibir personas con niños con TEA. Y eso va mucho más allá de una Mira, capacitación. yo creo que con este comentario me van a odiar, pero así como tenemos exigencias para los edificios nuevos que tienen que tener rampas de acceso y todo, también deberían en los colegios exigir en los colegios, tienen que tener personas capacitadas que puedan atender a chicos con TEA. O sea, yo iría más allá, yo diría que todos los profesores debiesen ya estar capacitados para eso, ¿me entiendes? Todo, desde los administrativos. A mí me pasó algo, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en esa municipalidad que le comento, yo lo primero que hice fue capacitar a los funcionarios. ¿Por qué? Porque desde ahí parte muchas veces la discriminación. Perdón, ¿capacitación en qué? Contacté a la directora del Servicio Nacional de Discapacidad en cuanto al buen trato, en cómo dirigirse, acceso, porque muchas personas no saben tratar a las personas con discapacidad. Entonces, primero traté de organizar un poco la casa en cuanto a esos conceptos y comportamientos de ciertos funcionarios, que no decir que son todos, que eran un poco déspotas respecto al trato. Entonces, yo creo que desde ahí podemos partir, desde que todos los colegios estén formando a cada uno, desde la señora que hace el aseo hasta el portero, todos manejemos un lenguaje inclusivo. ¿Me entiendes? Ay, no, ya viene el niñito cojo. No, pues, no puede exigir esas cosas. Entonces, desde que comencemos a cambiar un poco, desde aquí, nuestra práctica en el diario vivir, en la cotidianidad, va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Y con respecto al acceso que usted dice, claro, nos falta, porque todavía hay lugares en donde no hay ascensores. Entonces, si hay un edificio de 3 pisos con escalera y una señora va a hacer un trámite a un servicio acá, un servicio público, pero es escalera, entonces todas esas cosas. O si no, solo ponen la rampa de la entrada y la persona cómo se moviliza en el resto del edificio. Entonces, cumplimos, como dice usted, a la chilena, por lo tanto eso no puede seguir pasando. Yo creo que hay mucha legislación, pero poca aplicación. ¿Por qué? Porque eso que usted dice respecto a los profesores, yo creo que tienen que estar capacitados todos, desde el que dice buenos días, desde el portero hasta adentro, administrativo. ¿Por qué? Porque si al niño entrando a clase le da una crisis, llamen a la tía Juana que venga. No, yo tengo que estar capacitado para regular un poco el niño. Cálmate, mira, ya tu mamá se va, pero vamos a entrar, mira, yo te acompaño hasta la sala, eso, ¿entiendes? Pero no estamos preparados. Entonces yo creo que Lo hacemos a la chilena. Lo hacemos a la chilena. Lamentablemente es así. O sea, lamentablemente. ¿Y quiénes sufren más? Las personas en las cuales queremos integrar al 100%. Las personas con discapacidad. Ese es el gran problema. O sea, yo lo veo frecuentemente. Por ejemplo, un tema súper simple. Y yo creo que le voy a dejar claro el asunto. Los edificios tienen que tener rampas en tal inclinación, en tal distancia, con tal ancho. Todo eso está. Ya, todo eso está. De acuerdo. Tenemos que incluir a los niños, qué sé yo. ¿Alguien repara en el ancho de una puerta? Se lo digo ¿por qué? Porque las sillas de ruedas no pasan por puertas angostas. Claro. Entonces, por eso le digo, a la chilena. Si vamos a normar, normemos. La silla. La entrada perfecta. Para grande. Que entre perfecto. O sea, tiene que tener rampa y las puertas tienen que ser de cierto ancho para que las personas ingresen, hagan acceso. Porque podemos poner la rampa más linda y colocamos una puerta de 50 centímetros de ancho y no pasa una silla. Y que existen. Existen, sí, claro. ¿Me entiende? Entonces, por eso creo que este es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos. Todavía falta. Entre todos. Mucho falta sobre el tema de la discapacidad, el mismo lenguaje. Yo creo que dentro de la conversa que hemos tenido, he ido diciendo algún uso del lenguaje correcto con respecto a las personas con discapacidad. No se dice personas con capacidades diferentes, anormales, está enfermito, no, eso personas con discapacidad y ya, más nada. Y ya, cuando nos vamos ya a las personas con discapacidad, con cierta discapacidad, por ejemplo, el cieguito, no, tiene una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva,
con reducción de movilidad, no sé, pero tratemos de ir cambiando un poco el cómo nos dirigimos. Y no es porque aquella persona nos esté escuchando, porque sí, nadie le va a decir a una persona que tiene una discapacidad física, ay, tú eres cojito. No, no va a ser eso, pero sí lo hablan entre, ay, ya viene el cojito. No, si cambiamos esa conversa entre tú y yo, es tan simple como eso. No, No es porque nos escuchen. Yaidi, yo tengo que ser honesto, voy a ser súper honesto con porque usted. si no le va a caer la linterna ahí en la cabeza. Mira, en la pega que uno hace está expuesto 100%. Digamos, si yo digo algo que se pueda malinterpretar, se va a malinterpretar. Pero, por ejemplo, me cambian los nombres tan frecuentes que no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, hasta hace una semana atrás era el Día del Niño. Después era el Día del Niño y la Niña. Después era el Día de la Niñez. Y entonces, diablo, ¿cómo lo digo? O sea, mi intención no es ofender a nadie desde esta posición. Lo que pasa es que en la transformación de la misma sociedad Claro, van por cambiando ejemplo, los decían términos. discapacitados. Y después dijeron, no son discapacitados, son personas con Necesidades diferentes. necesidades diferentes. Sí. Después le cambiaron eso y uno dice, diablo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Hoy ya aprendió que no se dice personas con discapacidades diferentes, se dice personas con discapacidad, así está estipulado desde el SENADI y desde los mismos tratados internacionales con la ONU. Yair, es que me queda muy poco de tiempo. Usted hablaba, por ejemplo, no decir, no sé, guito. No, perfecto, lo entiendo. Es un diminutivo y se puede usar para dos cosas, para ser despreciativo o para inspirar una inferioridad. Lástima. Pero la palabra ciego, ¿me entiende? Y lo que pasa es que ahora la palabra ciego pasa a ser ofensiva sí. Cuando no lo es. O sea, sí. Si usted lo busca en el diccionario, la persona ciega es la persona que no puede ver, tan derecho como eso. Sí. Pero por eso le digo, de repente uno no quiere ser peyorativo, no quiere ser ofensivo. No quiere usar no, un lenguaje incorrecto. Claro, hasta un tiempo atrás, acuérdese, hablaban de usar una E en vez de una A. Diablo, ¿cómo? Niñe. ¿Cómo lo hago? Niñe, no sé, el diccionario no dice eso, uno ve la regla ortográfica, pero bueno. Yaidi, no tengo más tiempo para poder conversar con usted. Usted sabe que siempre es bienvenida. Gracias. Por engalanar este escenario con su presencia. Qué rico que haya venido con su hija. Ay, gracias. Gracias a todos por invitarme. Así que espero volver en otra oportunidad que me inviten. Acá viene mi preciosa. Ahí está. ¿Dónde la mamá? Ella es Emma Tamblay. Una chilen, ¿qué dijo usted? Chilombiana. Una chilombiana. Yo le decía colombo chilena y me dijeron que no, que es chilombiana. La Emma Tamblay es hija de papá Diaguita con mamá afrodescendiente. Esa mezcla así de poderosa. Bien. ¿Qué tal? Así que muchas gracias. Síganme en mis redes. Cualquier consulta ahí voy a estar contestando. Así que un abrazo fraterno para cada uno. Y bueno, gracias a ti, Cristian, y al señor director ahí por la invitación. No, siempre invitada. Estuvimos hablando con Yaidi Santana Obeso, abogada, con su representante legal, Emma Tamblay Santana. Recuérdense, después va a ser ella la dueña del negocio. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos enseguida al matinal de Atacama Noticias, que lleva por nombre Un Nuevo Día. Vuelvo.